La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestros invitados Orlando Goncalves, Ivette Silva y en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos nuestro análisis con los indicadores económicos más importantes a nivel global. Las tendencias, desde luego, en esta mañana pues no son las más favorables en algunas localidades del mundo, porque las bolsas de valores han tenido sus impactos, sobre todo frente a las posibilidades y, dijéramos, el nerviosismo que hay de la expansión del conflicto en el Medio Oriente. Ya no se queda solamente en Gaza, sino la posibilidad que entre en este conflicto Irán, Egipto y todos los países árabes que se pueden ir vinculando a este conflicto, y realmente esto impacta a esta zona y colateralmente a la Unión Europea, a todo el mundo en general, porque las materias primas, el petróleo, los derivados del petróleo, en fin, los precios empiezan a incidir y esto genera un encadenamiento en los costos y en, obviamente, la cotización de las acciones en distintas bolsas del mundo, pero particularmente iniciemos con las bolsas de esta zona del mundo. Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestra invitada de hoy, Ivette Silva, Orlando Goncalves, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando una cosa curiosa, que todas las bolsas, la mayoría de las bolsas del mundo, sino casi todas, están teniendo números en rojo. La que vemos con más caída y con una fuerte caída es la bolsa de Tokio en Japón, que vemos a su índice hoy cayendo en negativo en menos del 5%. O sea, la caída es muy fuerte. Obviamente esto afecta a las cotizaciones del mercado. Recordemos que grandes fondos de pensiones a nivel global, como tienen sus inversiones en acciones en la bolsa de valores, pues todos los habitantes del planeta son afectados con esto, ¿no? Es una ola y eso es un efecto sistémico, es un efecto dominó que precisamente pone en problemas a todos los habitantes del planeta. Por eso una decisión, como es de importante hoy en día con el tema de globalización, nos afecta a todos, ¿no? O sea de una o de otra forma. Pero miramos algo curioso en las materias primas, miramos al crudo WTI, que con el problema que hay, recordemos que la tensión de Medio Oriente, recordemos que Medio Oriente, países de la región son Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omán y algunos otros que quedan en la región. Recordemos que esa es la región con más reservas de petróleo del mundo y es la región que más exporta en conjunto hidrocarburos y gas en el mundo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa con este tema? Si se genera un tema de tensión de guerra, empieza a generar un efecto dominó sobre otros sectores de la economía, no solo por el tema de energía, sino porque muchos sectores de la economía dependen precisamente de este energético. Muchas industrias, la movilidad, la energía eléctrica y todo lo que es temas de transabilidad, logística. Recordemos que hasta el gas, Luis Alberto, se usa para la tierra, para los fertilizantes, ¿no? Entonces este componente es tan importante porque recordemos que gran parte del petróleo se usa para energía y otra parte se usa para industrias con valor agregado, tema de plásticos, polímeros y otro tipo de cosas. Pero recordábamos, el petróleo hoy, crudo WTI está cayendo menos el 2.97%, cierra en los $74.03 y en el caso del Brent, que cierra en los $77.30 y cierra menos el 2.79%. También mirábamos con respecto al tema de las bolsas de valores. Mirábamos también una de las acciones más importantes del mundo queda en Medio Oriente. Y es una de las mejores compañías del mundo por registro de ingresos, está dentro de los 5 primeros lugares del mundo a nivel de ventas, y es Saudi Aramco, que es la empresa tanto número 1 en Arabia Saudita y una de las 10, está dentro de las 5 o 10 primeras a nivel global por ventas y también por utilidad. Recordemos que esta es la petrolera por excelencia del Medio Oriente y es la cabeza precisamente
del Reino de Arabia Saudita. Miramos, por ejemplo, bolsas en Oriente. Miramos al índice Nifty de India, que agrupa las 50 representativas del mercado. Hoy cierran los 24.699 puntos y cae menos el 1.25%. En la bolsa más importante del mundo, que es Nueva York, que se divide en los 3 índices más importantes, Standard & Poor's 500 cierra menos el 2.02%, en los 5.369 puntos. Dow Jones cae menos 1.70%, el Nasdaq Composite, Nasdaq 100, cierra en menos 2.50%, en bolsas europeas, principal motor de la zona euro, DAX alemán, cierra en menos 2.03%, el Nikkei de Japón ya se recupera un poco, recordemos datos en tiempo real, menos 4.88%, cierra en los 34.917 puntos. Y los operadores de bonos a nivel global están planteando la posibilidad, o por lo menos ven 3 recortes de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, esa es la perspectiva que están viendo los principales operadores en los precios de bonos y básicamente lo que puede hacer la Reserva Federal en lo que resta del año. De tal manera que por allá también están pensando en esta posibilidad. Acá en Colombia el Banco de la República disminuyó la tasa de interés y la bajó a 10.75, bajó 50 puntos. Básicos. Que venía del 11.25, ¿no? Venía del 11.25, baja al 10.75, la tasa de usura también baja al 29, usted me recordará el dato exacto, 29.50 estaba la tasa de usura por parte, pues la que tienen como referencia la superintendencia financiera, de tal manera que eso ha permitido primero una reactivación en la compra de vehículos, porque realmente en materia de vehículos eléctricos, por ejemplo, el mes de julio es de los mejores del año. Se vendieron 278 vehículos de solamente una marca, que es la marca que se está imponiendo en el mercado, la marca china, que es la que está básicamente... ¿BYD? No, la BYD, Beyond... Se me escapa en este momento el nombre, Build pero Your Dreams. Sí, se me escapa el nombre en este instante, La de pero vehículos básicamente eléctricos. Vehículos eléctricos que está en Colombia. Sí, es la BID. Y es la que BYD. está en la línea número 1 de ventas en Colombia de carros eléctricos. De acuerdo. Y la porque en competencia los más fuerte tradicionales de está Toyota, la Kia, y después sigue Renault. Renault estaba en el segundo lugar, cayó al tercer lugar en materia de ubicación y de venta de vehículos en Colombia. Recordemos que Renault todavía ensambla vehículos en el país, no es la única. Exactamente. Queda, ¿no? Y esta semana el ministro de Comercio Exterior tomó una medida de, pues obviamente, subir los aranceles para las importaciones de Brasil de vehículos para estimular la producción en Colombia. Eso ha tenido toda suerte de comentarios y de críticas por parte de otras ensambladoras, porque dicen que ese no es el mecanismo para estimular la producción nacional. Que, en fin, esto es básicamente parte de las medidas de política de comercio exterior y de reindustrialización de Colombia. Y de protección comercial, podríamos decir, ¿no? De acuerdo, entonces vamos a ver si es posible que otras ensambladoras lleguen a Colombia con ese estímulo, porque no todas se van a venir a Colombia inmediatamente a producir acá. Las que tienen su sede, por ejemplo, en Brasil, pues lo siguen haciendo en Brasil, el caso de Toyota. De Brasil viene Volkswagen, mucho. por ejemplo. Volkswagen también está, las plantas más grandes están en Brasil, y es muy difícil la relocalización de empresas con estímulos realmente que no son muy grandes. Vamos a ver si esas medidas toman, o por lo menos tienen efectos positivos en el mercado global de los vehículos. Luis Alberto, y también recordemos que por escala de producción, o sea, volumen en masa, ¿no? Porque lo que es Toyota y Volkswagen, recordémosle a los oyentes, son las dos empresas automotrices en el mundo que más hacen vehículos en el globo terráqueo, ¿no? O sea, son las dos multinacionales más grandes que fabrican vehículos, las que más generan ingresos por venta de vehículos. Y hoy tenemos pues la presencia, la invitación especial al profesor Orlando Goncalves para que iniciemos en este análisis internacional que lo vamos a, pues el registro, lo que pasó en Venezuela, en las elecciones para la presidencia de la República de este país y todo lo que se ha tejido esta semana, el informe que dio el Consejo Nacional Electoral, obviamente el triunfo del presidente Maduro, las críticas de la oposición que realmente no se cuenta con todas las planillas, que el sistema electoral no es confiable. En fin, este análisis, hoy pues tenemos básicamente una intervención del presidente Maduro al mediodía, que la vamos a escuchar inicialmente para que hagamos un análisis sobre eso y pues con el ingeniero Luis Daza coordinamos para que escuchemos las palabras del presidente Maduro al mediodía, ratificando el segundo informe del Consejo Nacional Electoral, en el cual pues obviamente ratifica el triunfo del actual presidente de Venezuela para un periodo de 6 años nuevamente. Escuchemos la intervención del presidente Maduro. He venido y acudido ante esta sala electoral para introducir
como jefe de Estado, presidente de la República, un recurso contencioso electoral en base a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos. Y le puedo decir que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en manos de la sala electoral la resolución constitucional y el triunfo de la paz, porque por la vía constitucional triunfa la paz. Intervención del presidente Maduro solicitándole precisamente al tribunal, o sea, se va por la vía judicial para que dijéramos, este tribunal verifique y haga ese reconteo de la votación. Entonces ya no es el mismo Consejo Electoral el que tiene que aceptar una instancia internacional neutral. Entonces, si lo hace una entidad que también está, digamos, en alguna medida manejada, influenciada por el gobierno, pues es muy difícil que haya cambios, ¿no? Naturalmente. ¿Qué transparencia va a haber? Entonces, ese es un manejo interno y ese es justamente lo que vamos a hacer en análisis. Profesor Goncalves, muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cómo ve esta perspectiva? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está la situación realmente? Obviamente lo hemos registrado, pues, brotes de violencia en las distintas ciudades de Venezuela. Lamentablemente eso no sería lo ideal, el deseo de ningún país del mundo que pasara esto y que las elecciones no generaran este tipo de enfrentamientos en la sociedad civil. Bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cómo están viendo ustedes este panorama allá en Venezuela? Muchas Sí. gracias, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, yo quisiera, con base al audio que acabas de pasar y con base a un par de comentarios que hiciste, hacer algunas precisiones. Uno, el audio que pusieron fue del día de ayer, del día de antes de ayer, cuando el presidente Maduro, el dictador Maduro, fue al tribunal, a la sala electoral, a pedir un recurso de amparo. Yo no soy abogado, ni pretendo serlo, pero leo y leo lo que dicen los abogados. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia es una sala de alzada cuando el área administrativa, el Consejo Nacional Electoral, comete una irregularidad. Entonces, la pregunta que uno va ahí a impugnar una decisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando Maduro va a la sala, está impugnando la decisión que dice que él ganó. Uh-huh. Eso es la primera pregunta que hay que hacerse. Luego, el tribunal hizo hoy un acto a las 2 de la tarde donde les pidieron a los candidatos presidenciales, estuvieron todos menos Edmundo González, que firmaran la convocatoria que les estaban haciendo sin enseñarles la convocatoria, por lo cual hubo 2 que se negaron a firmarla, y además a que entregaran ellos las actas, y además que se comprometieran a que ellos aceptaban la revisión de las actas que ellos iban a hacer como tribunal. El tribunal no está encargado de revisar las actas, no está en sus competencias, la competencia es única y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral. En paralelo, el Consejo Nacional Electoral hoy emitió un segundo supuesto boletín donde lo proclaman nuevamente ganador a Maduro, pero sin mostrar detalles, sin mostrar absolutamente nada de cómo llegaron a eso. Y nuevamente cometen errores, porque cuando usted ve el porcentaje de votos totales y el porcentaje de votos nulos, ve que los decimales son apenas 2. No hay una seguidilla de decimales porque las cuentas fueron sacadas para redondear. ¿Qué es lo que está planteado hoy día?
la oposición hizo un trabajo brillante al publicar al día siguiente cerca del 60% de las actas y al segundo día el 80% de las actas. Y hoy van por el 82% de las actas publicadas. ¿Qué son las actas? Es el ticket que emite la máquina, y aquí entro en el tema de la confiabilidad del sistema electoral que usted dijo que no era confiable. Él sí es confiable, el problema es la manipulación del sistema. La máquina emite un acta y después que emite el acta, transmite la data al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que hizo el Consejo Nacional Electoral? Cortó la transmisión de la data, porque cuando comenzaron a llegarle los primeros resultados, era abrumador la votación que tenía Edmundo González contra Nicolás Maduro. Entonces cortaron la transmisión. Pero es que las actas se imprimen en el centro de votación y la máquina imprime un acta para el presidente, un acta de la mesa, un acta para ser enviada al Consejo Nacional Electoral y un acta para cada representante de partido. Entonces se pueden haber impreso hasta 8 y 10 actas exactamente iguales que tienen un hash electrónico único, irrepetible, y que además está sincronizado con la hora en que se imprimió el acta, lo cual, si auditas la máquina, te va a dar que se imprimió esa acta con tales características y tales votos específicos a tal hora. Y además tienen un código QR con el cual puedes ir y revisar quiénes firmaron el acta, quiénes estuvieron presentes, cuántos votos obtuvo cada quien. El detalle está en el código QR también, aparte de que lo tienes en físico. Entonces, lo que tenemos hoy en día es que ante la imposibilidad de ganar la elección, lo que hicieron fue un fraude monumental, por un lado. Y por el otro lado, al recurrir al Tribunal Supremo Electoral, lo que están tratando es de confundir a la comunidad internacional, porque muchos países dirán, bueno, si hubo una diferencia y el Tribunal Supremo de Justicia resolvió esa diferencia, pues así debe ser. Pero resulta que lo que está sucediendo es que el tribunal va a avalar unas actas que nunca recibió, porque el Consejo Nacional Electoral no se las ha entregado y no se las va a entregar porque en ellas aparece que pierde el señor Maduro, y va a decir, no, las válidas son las que presentó el Consejo y están todas buenas y ganó Nicolás Maduro. Eso es el escenario que tenemos hoy. Con todo lo que está pasando y lo que está sucediendo, obviamente nosotros tuvimos un programa, recuerdo, que hablábamos que si esto iba a cambiar, ¿no? Porque recordemos que muchos de esos poderes que hacen la vigilancia están pues de mano del gobierno. Entonces, ¿no cree usted que habría sido una ingenuidad haber pensado que esto iban a ser unas elecciones transparentes, que iban a generar de verdad un cambio, un resultado? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué puede hacer el pueblo venezolano? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? O sea, ¿esto va a seguir así? A ver, si usted recuerda bien, lo conversamos aquí porque yo lo repetí en varios foros y en varias entrevistas, dije que uno de los posibles escenarios era que fuéramos al modelo nicaragüense, donde el dictador hace lo que le da la gana, y la comunidad internacional sencillamente mira para otro lado. Ahí está Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo haciendo y deshaciendo, expulsando curas, quitándole la nacionalidad, mandándolos al exilio, expropiando propiedades de la iglesia, ilegalizando el 95% de las ONG y confiscando los bienes que tienen, cerrando universidades privadas y confiscando los bienes, cerrando medios de comunicación y confiscando los bienes. Venezuela, un escenario era que pudieran ir a un modelo parecido al nicaragüense. Y de hecho lo fueron. Y te cuento que al día de hoy van 20 personas fallecidas por las protestas, 1.200 personas detenidas y 22 personas desaparecidas. Hay videos donde se ve a las fuerzas represivas del Estado llevándoselo y no se sabe dónde está. Entonces,
era posible que eso pasara. ¿Dónde tenía, yo confieso que tenía la esperanza de eso, era que la oficialidad media y baja de las Fuerzas Armadas, al ver si el triunfo era tan abrumador como efectivamente lo fue, esas Fuerzas Armadas medias y bajas, la oficialidad, se rebelara y ahí cambiaba el juego. Lamentablemente no pasó. Hay un control súper irrestricto sobre toda la oficialidad y sobre las familias de los oficiales, y eso no sucedió. Por lo tanto, no hubo el cambio. ¿Qué viene ahora por parte de la comunidad internacional? Uno, bueno, los comunicados de siempre, queremos la paz, el amor, y que se arregle, bla, bla, bla. Es muy poco lo que puede hacer la comunidad internacional. Bueno, hay 60 conflictos armados y la ONU no ha podido parar ninguno. Profesor Goncalves, Entonces, en espérese, estos escenarios, me permite y redondeo la idea en 30 segundos. Y La OEA, está en turno, está Ivette también con nosotros ya como en conexión para que hagamos un diálogo integral y la visión desde Estados Unidos. Pero adelante, profesor Goncalves. la OEA no ha podido resolver el caso de Nicaragua y ahí está Nicaragua. Hay un movimiento interesante de Brasil, México y Colombia, donde plantean un diálogo directo de los tres presidentes con Maduro y con Edmundo González, sin María Corina. Y eso tiene algún sentido y alguna lógica, entre otras cosas porque, uno, Edmundo es el candidato, dos, es diplomático, se habla en un tono distinto. Pero los tres están de acuerdo en que hay que transparentar el proceso y que hay que presentar las actas. Y aquí es donde se le cae la careta al régimen. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo pienso que de alguna manera va a seguir las protestas en Venezuela. No estoy seguro que vayan a fondo, como a mí me gustaría. Yo creo que llegó el tiempo de llegar a una insurrección civil y armar un lío en el país de tal manera que se vuelva ingobernable y que se produzca el quiebre en las Fuerzas Armadas, pero no veo que el liderazgo político opositor esté preparado para asumir las consecuencias de eso y tomar esa decisión. Perfecto, sí, los riesgos que está, pues la misma María Corina le ha tocado cambiar de residencia cada rato para, o que no la pues puedan capturar, o segundo, pues también que le pueda pasar algo. Entonces, hay riesgos muy altos para mucha gente que inclusive pues ya están saliendo de Venezuela. Estamos en comunicación también con Ivette allá en Dallas, en Texas, para tener esa mirada, porque Anthony Blinken también planteó la necesidad de hacer el reconteo y que era la única fórmula para verificar realmente los resultados. Estados Unidos ha planteado y ha elaborado sus comunicados y también pues vamos a analizar este punto de vista. Y bienvenida a Panorama Económico. Buenos días, Luis Alberto, un placer acompañarlos. Hola Alejandro, hola profesor, ¿cómo están? buenas tardes, Ivette. ¿Cuál es la mirada Buenas desde tardes. allá? ¿Cómo están viendo el panorama en Venezuela y la acción y la actitud de Estados Unidos frente a este tema? Bueno, la actitud de Estados Unidos claramente es reconocer los resultados, como bien lo explicaba el profesor, los resultados verídicos, ¿correcto? Hasta el momento se oponen a reconocer a Maduro, entienden la problemática. Recordemos que han habido cambio en las relaciones entre Trump y Biden respecto de Maduro. Eh, Trump manifestó una mano muy fuerte, correcto, respecto de la administración, del régimen de Maduro, atacando la izquierda, y decidió, obviamente, dar como alternativa el estatus temporal que protege toda la migración venezolana aquí. Acto seguido, a la administración de Biden implementa un parol humanitario para todos los venezolanos, tratando de resolver esta crisis de la frontera, y promueve una inversión de petróleo, una inversión, o sea, los inversionistas que estaban en Caracas, que están buscando resarcimiento, trata de aliviar un poco las tensiones. Sin embargo, Venezuela para Estados Unidos geopolíticamente ahorita representa un país muy delicado, con intereses de sus rivales de Rusia, de Irán, de China. China, y obviamente esto no lo debe desconocer ningún presidente.
bajo Donald Trump trató de ponerse una mano fuerte, de haber un cambio de régimen, trataron incluso su secretario Bolton de organizar como algo muy extraño que no fue de público conocimiento, pero trataron como de negociar con los generales y con Maduro y esto fue como un plan fracasado totalmente. Entonces, hay un punto geopolítico muy delicado para Estados Unidos a considerar. Y nada, no creo que Kamala Harris, por ejemplo, deje de reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Más, no pueden irse de contra al frente de Maduro habiendo todo lo que hay en estos momentos en la región andina con Venezuela y los intereses geopolíticos que están impactando en ese punto a Estados Unidos. Porque recordemos, hace poco Rusia mandó un buque, intimidador para Joe Biden, para que no recibiera a Zelensky, todo esto, y lo mostró y estuvo en el punto de Cuba. Muy posiblemente navegarán hasta Venezuela y esas son cosas muy delicadas a nivel de geopolítica para Estados Unidos. Y de una pregunta, ya que estás hablando del gobierno de Biden y de el ministro, el jefe de Estado, y también de Blinken, estábamos mirando un tema de, por ejemplo, no sé si tú estás viendo que la administración de Biden ha sido muy tibia con Maduro, y voy a tocar un tema específico acá, no sé si recuerdan ustedes la liberación de Alex Saab de las cárceles de Estados Unidos que lo trajeron precisamente, lo repatriaron a Venezuela, ¿no? O sea, ese movimiento político tan fuerte, ese permiso y esa dádiva que le dio Biden a Maduro, ¿por qué se dio? Muchos están diciendo que por qué, o sea, Venezuela está también donde está, es por esa mano tibia, ¿no? No, la justicia en Estados Unidos opera a nivel muy conveniente. Si hubo ese retorno, muy posiblemente se obtuvo información muy importante de inversionistas de países como Irán, lavado de dinero, inversionistas rusos, o sea, entiendo que Saab estaba lavando dinero, ¿correcto? Esa fue la acusación que hubo y que estaba conectado con la Hezbollah, me parece. Sí. Sí, pues decían Eh, que él era el de, relacionista público del dinero de Maduro, ¿no? El testaferro. sí, pero no, hay, ¿cómo opera Estados Unidos? Estados Unidos para que suelte a alguien es porque tiene que haber una gran negociación y obtener una información que puede valer miles más de millones de Así lo que le es. costaría a una persona tenerla en la cárcel. De dónde viene el dinero, de dónde sale el dinero, cuáles son los ingresos e inversiones que hay en Venezuela, quiénes están moviendo gran capital. Se sabe que la Hezbollah, por ejemplo, está en Venezuela. Ya hay madrazas. Es una situación muy delicada para la región. Era, como decían coloquialmente, el patio de la Casa de Estados Unidos era Sudamérica y claramente ha habido mucho abandono por parte de muchas administraciones para Sudamérica y ahora que Venezuela cuenta con el apoyo y con la inversión y con la cooperación de todos estos países rivales de Estados Unidos, pues a qué le interesa a Estados Unidos saber de dónde está el dinero, porque entendemos, y yo he hablado personalmente con ejecutivos aquí de Dallas, que dicen que el lujo que han visto en Venezuela no lo han visto ni en Colombia, que casi a nivel de Rusia. No he estado en Venezuela, correcto, más me sorprende escuchar esto. Perfecto, pero vamos a escuchar a Jimena Charri desde Los Ángeles, que también nos tiene un comentario sobre el tema de Venezuela, para que sigamos en este análisis integral que estamos haciendo hoy en Panorama Económico de gran impacto pues, para toda la región andina. Bienvenida, Jimena. Tardes para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Bueno, les cuento acá en Los Ángeles, estamos a 19 grados y tendremos máximas para este fin de semana alrededor de los 28 grados. Y bueno, doctor Alejandro, no podemos dejar
de lado este tema tan supremamente importante en Venezuela, las elecciones del domingo pasado. La verdad no ha sido ninguna sorpresa, ya se esperaba que esto pudiese ocurrir, a lo cual pues me parece importante decir lo que el presidente Petro manifestó el día de ayer, pues ya que casi que toda la comunidad latinoamericana había estado muy pendiente del pronunciamiento de Colombia al respecto. A ello, pues el presidente Petro este miércoles, él publicó en su cuenta de X, anteriormente recordemos que era Twitter, él pues dice, exige un escrutinio transparente de los votos y le propone un acuerdo al gobierno de Maduro y a la oposición. Él dice que las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta. Horas después, en una rueda de prensa ante los medios internacionales, pues Maduro dijo que él no opina sobre los asuntos internos de Colombia y como quien dice, por qué el presidente Petro está opinando al respecto. Y bueno, hay un comentario adicional que me permito formular y es el siguiente. ¿Qué implicaciones podría tener? Implicaciones me refiero a implicaciones económicas. Por ejemplo, si se cerrara nuevamente la frontera con Venezuela. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal que esto pudiese ocurrir? ¿Qué tanto podría afectar la economía colombiana? Mire que me pareció muy acertado ese comentario de Jimena, que nos acompaña desde Los Ángeles, porque Luis Alberto, tengo amigos conocidos que ya estaban pensando en armar líneas de envío de fletes hacia Venezuela. Y los pagos estaban siendo muy buenos a nivel de costos, ¿sí? Eficiencia financiera, pero había un tema ahí que ellos ya se querían asegurar, era precisamente con el pago directo, ¿sí? No que se quedaran debiendo dineros. Era un tema de blindaje. Y este tema que Jimena toca, la verdad le impactaría mucho otra vez a Venezuela porque se cerraría frontera, se cerraría comercio y recordemos que Venezuela otra vez pues está muy delicada a nivel industrial de producción y pues entraría otra vez en un tema más grave, ¿no? Profesor Goncalves, esta posición, o por lo menos el comunicado del presidente Silva, Lula da Silva de Brasil, el presidente de México, López Obrador y pues Colombia, ese comunicado, ¿qué nivel y alcance le pueden dar ustedes? Ya, por la amistad que hay entre ellos tres y sobre todo la afinidad ideológica que hay entre los tres presidentes, llámese López Obrador, Lula da Silva y Gustavo Petro, es posible que se entiendan, uno, dos, es posible que estén tratando de rescatar a alguien que se considera de izquierda, pero ellos están clarísimos de que eso se desvió hace mucho, sobre todo Lula da Silva, que hizo una advertencia días antes de la elección con lo del baño de sangre. Dijo claramente, oiga, uno recibe baño de votos y si gana se queda y si pierde se va. Entonces, Lula, que es un demócrata, a mi manera de ver, pudiera estar de acuerdo con él o no, pero es un demócrata, eh, creo que va a tener una alta incidencia y ellos se están comprometiendo y se la están jugando, porque ¿qué va a suceder? El régimen va a ceder, lo dificulto. ¿Por qué? Porque no tienen una motivación para ceder. Yo he planteado desde hace mucho tiempo que el proceso de negociación que se estaba dando en Barbados tenía que iniciar el proceso para entrar en una especie de jurisprudencia especial de paz y reconciliación que le diera alternativas y salidas al régimen. Pero hoy en día, si entregan el poder, quedan totalmente desprotegidos. Hay una recompensa que pesa sobre la cabeza de Nicolás Maduro de 15 millones de dólares y la hay sobre varios del entorno más importante del régimen. ¿Y no ofrece Hay, estas recompensas? la ofrece los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Agencia de Drogas. Y luego tienes un expediente en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, en el cual se señala claramente a Nicolás Maduro y a varios a Padrino López y a Diosdado varios otros Cabello. funcionarios. Entonces,
¿Cuál es el incentivo para que dejen el poder? No lo hay en este momento. Entonces, los presidentes de México, Brasil y Colombia tienen una ardua labor para tratar de hacer que el régimen acepte, lo cual me pone a pensar de que esto va a ser un proceso medianamente largo, porque, reitero, tiene que haber una serie de incentivos para que entonces Nicolás Maduro diga, bueno, está bien, pues yo perdí, yo me voy. Pero ¿dónde están esos incentivos que lo protegen? Hoy no los tiene. Me parece que este es un punto que usted toca vertebral y le iba a preguntar algo. Para usted, por un lado, ¿cuál es la solución? Y por otro lado, la misma pregunta que le hice Beth, ¿usted no cree que la administración Biden ha sido muy tibia con el gobierno de Maduro? La administración Biden, y llamemos la administración americana, porque lo mismo funcionó con Donald Trump. Donald Trump vociferaba, puso sanciones, pero también hizo negocios. La diplomacia fundamentalmente americana se basa en intereses y en negocios. Al tener una guerra en el otro lado del Atlántico, el petróleo se vuelve algo importante para los Estados Unidos, para poder proveer a sus socios y a sus partners. Entonces, fue blando, me parece que es un estilo distinto de negociación. Pongo un Cambiaron. ejemplo, pongo un ejemplo. El bloqueo a Cuba, 60 años con el bloqueo y Obama dijo, bueno, 60 años y ¿cuál ha sido el resultado? Siguen allí, tienen acuerdos comerciales con más de 120 países, hacen negocios, inclusive nosotros les vendemos. Entonces, ¿cuál es la idea del bloqueo? ¿Qué ha resuelto? Nada, cambiemos de estrategia. Me parece que el gobierno de Biden trató de hacer lo mismo, de dar alguna concesión a cambio de, bueno, te doy una concesión, dame algo. Pero no funcionó y además de que ese tipo de cosas requieren de mucho tiempo para que se puedan concretizar. Orlando, ¿a usted no le sorprendió cuando Ali Saab volvió a Venezuela pedido por Maduro y le dieron eso? O sea, yo la verdad quedé sorprendido el poder que tenía Maduro ahí, o no sé qué negoció tan grande, pero de cierta forma al negociar de esa forma le dio relevancia a Maduro como actor político. Claro, porque tenía secuestrados y metido en cárceles a 10 ejecutivos petroleros que llegaron a Venezuela, se bajaron del avión, fueron a una reunión de trabajo y a la salida de la reunión los agarraron, los metieron presos y los acusaron de estar conspirando y de traer armas y cuanta cosa Dios creó. Entonces los tenía de rehenes. Entonces eso fue un intercambio lo que hicieron. Igual que hicieron con el sobrino, los sobrinos y el hijo de Cilia Flores, un sobrino de Cilia Flores y un hijo que fueron agarrados en Haití con un cargamento enorme de cocaína y la DEA se los llevó desde Haití directo a Estados Unidos y los sentenciaron y estuvieron sentenciados, estuvieron presos y se los liberaron y los muchachos llegaron a Venezuela y desaparecieron del mapa. Pero ¿por qué? Porque intercambiaron rehenes. Entonces, a mí sí me sorprendió, pero bueno, entiendo que cambiaron un personaje por 7 u 8 ejecutivos que en ese momento tenían detenidos y he de suponer que Alex Saab también hizo lo suyo para protegerse y jugar de los dos lados probablemente. Y básicamente en Estados Unidos, en las dos campañas del candidato Trump y la candidata Kamala Harris, ¿qué planteamientos? ¿Ha habido algunos movimientos frente al tema de Venezuela? Obviamente, recrudecimiento del bloqueo económico, algunos planteamientos de campaña que puedan anunciar frente a este tema. No en es- Nada, Sí, perdón, sigue. perdón. Sí, Adelante, Ivette. Ivette. No, sigue, por favor, sigue porque iba a decir por este momento nada, solo Israel, pero de pronto tú haces seguimiento de algo más profundo y no. No, exactamente eso. No han hecho absolutamente nada. Una declaración hoy o ayer de Trump diciendo que evidentemente había sido una elección que había habido fraude y que el ganador era Edmundo, solo eso, pero acciones concretas de las campañas
o propuestas de acciones de las campañas para el tema venezolano, hasta el día de hoy no lo han hecho. Lo que ha sucedido es que han suspendido el parol para los haitianos, los venezolanos y los nicaragüenses porque se detectó un enorme fraude de falsificación de estos paroles, entonces los acaban de suspender mientras resuelven este problema. Orlando, una pregunta o algo precisamente para que te comuniques con todos los venezolanos, no solo los que viven en Venezuela, sino los que viven alrededor del mundo, y para que te escuchen todos los ciudadanos del mundo, que, o sea, como ciudadano venezolano, ¿qué le pides al mundo? ¿Cómo es tu sentir con todo lo que ha sucedido? ¿Y qué le pedirías al mundo para que respalde a Venezuela? Yo creo que lo primero que hay que hacer es que el mundo se entere claramente de lo que está sucediendo y de todos estos movimientos tácticos que está tratando de desarrollar el régimen para confundir a la comunidad internacional. Recuerda que nosotros somos un país muy particular que tuvo dos fiscales generales de la República, dos congresos y dos presidentes a la vez, todo al tiempo. Y eso la comunidad internacional no lo entendió, era difícil entenderlo, porque tanto el fiscal como el Congreso, como el presidente encargado Guaidó, estaban respaldados por la Constitución, pero era una interpretación. Entonces, lo que está buscando el régimen en este momento es confundir. Entonces, la primera medida sería tratar de que tuvieran el detalle y entendieran. Lo segundo es darle apoyo y solidaridad a quienes han emigrado, quienes están en el extranjero y les permitan, les den documentos para que la persona pueda hacer su vida, pueda abrir una cuenta bancaria, pueda pedir trabajo, etcétera, etcétera. La tercera es, bueno, yo creo que llegó el tiempo de la insurrección y creo que habiendo un liderazgo de la oposición claro y unificado en este momento, valdría la pena comenzar a trabajar sobre ese tema, porque tiene que haber un movimiento interno que genere tal nivel de desestabilización que logre quebrar la hegemonía de las Fuerzas Armadas, que son las que sostienen a Nicolás Maduro. ¿Tú qué le dices a todos los ciudadanos? Porque vi mucha gente triste en Colombia, vi hasta amigos que lloraron con todo lo que sucedió y que no ven un camino de retorno, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? Mira, la fe es lo último que se pierde, la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que hay que seguir batallando. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Esta gente se ha atornillado al poder en los últimos 24 años. Es un cuarto de siglo casi ya que están amarrados al poder. Más de un cuarto de siglo, porque llegaron en el 98. Ya Ujú. tienen 25 años en el poder. Eh, Se han atornillado, han cooptado todas las instituciones. Esto genera tal nivel de bloque hegemónico que ha sido difícil derrotarlo. Sin embargo, con todas las limitaciones que le pusieron a María Corina y que no la dejaron inscribirse, que no la dejan montarse en un avión desde hace años, que no la dejan ir a ninguna televisora, a ningún periódico, ninguna radio, a ningún medio de comunicación, la mujer logró a punta de constancia, coherencia y tenacidad levantar un movimiento popular impresionante, movió masas, despertó esperanza, y se ganó la elección. Y se ganó muy bien ganada. Se ganó casi más de 2-1. Entonces, me parece que no hay que perder la esperanza. Hablando de Ahora, 2-1, tenemos ¿cuáles que fueron los estar porcentajes? dispuestos, tenemos que estar dispuestos a jugárnosla todas. Si no nos la jugamos todas, esto no funciona. Esto no va a salir. O todos nos montamos en este barco y provocamos esa insurrección, o esto no va a funcionar. Los porcentajes fueron en números redondos: 67% Edmundo González, 30% Nicolás Maduro. Entonces verás que es más del doble la ventaja que le sacó, y por eso nunca han enseñado las actas ni las van a enseñar. Y Yo, vamos, yo, yo Silvia, quisiera, adelante. perdón, Adelante, quisiera hacer la pregunta al profesor Arturo. con Calves. Galvez, al profesor Galvez, ¿correcto? Con Calves. Con Galvez, correcto. Sí. Ah, eh,
¿Qué piensas de la influencia rusa e iraní, más allá de que son países, pues Irán, los países petroleros que apoyan a Maduro? ¿Tú crees que él tiene una libertad de movilidad y de decisión? Porque realmente recuerdo que bajo Trump querían negociar con él, querían negociar con generales, querían supuestamente sacarlo y garantizar que viniera aquí para hacer una transferencia de poder, y no se logró porque hablaban del anillo de famosos de seguridad de los militares cubanos. ¿Tú nos puedes ilustrar sobre esto? Claro, con mucho gusto. Mi perspectiva es que Venezuela se volvió una moneda de cambio para dentro del juego geopolítico y geoestratégico mundial. Rusia tiene intereses en Venezuela, le ha vendido mucho armamento, sobre todo armamento antiaéreo, y Venezuela se lo debe, no se lo ha terminado de pagar. Ujú. China ha enterrado 60.000 millones de dólares y sigue cobrando, y además los intereses de esos 60.000 millones, y sigue cobrando en petróleo. Irán tiene 1 millón, le entregaron 1 millón de hectáreas, que nadie sabe qué están haciendo en ese 1 millón de hectáreas. Cuba está metida en la médula del Estado venezolano. Son los que controlan notarías, registros públicos, controlan el Ministerio de Educación, controlan el Ministerio de Infraestructura y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con seguridad. Hay una parte, hace tiempo había nicaragüenses también en el tema de seguridad y de escoltas de altos personeros. Entonces, Venezuela se volvió una moneda de cambio y Maduro no tiene la libertad. La única libertad que tiene es para aferrarse al poder, porque justamente sirve para estar de este lado del Atlántico. China está del otro lado, Rusia está del otro lado, pero entonces fastidian a los Estados Unidos teniendo a un socio, entre comillas. Sumado a todo esto, Venezuela, yo no sé si fue bendita o maldita, porque además del petróleo tiene cualquier cantidad de minerales estratégicos que están siendo explotados mientras devastan la selva del Amazonas por Rusia, China e Irán. Entonces, hay intereses económicos. Venezuela les debe a esos países, tienen presencia, no mucha en número de hombres, pero sí vuelvo, Venezuela es una moneda de cambio en el juego geoestratégico y geopolítico a nivel mundial. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si a China se le ocurre entrar en Taiwán, lo cual harán en algún momento, Sí o sí. ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a pelear? ¿Va a gritar? ¿Qué va a hacer China? Te doy a Venezuela. Y Sí, ya, me dejas realmente Taiwán y te doy a Venezuela. un ¿Qué canje. va a hacer Rusia con Ucrania y Estados Unidos? Bueno, Rusia se adueña de un pedazo, Estados Unidos protesta, Rusia le dice, te doy a Venezuela Juego de y me deja Tronos. tranquilo de este lado. Entonces, Venezuela es una moneda de cambio y Nicolás Maduro no tiene libertad. Una última pregunta. ¿Cómo evitar, tú que has vivido todo este dolor siendo venezolano, cómo evitar este dolor que ocurra esta misma historia en otro país? Muchos temen por Colombia, ¿no? Muchos temen por Colombia, yo temo por El Salvador, por ejemplo, también va camino a instaurarse un autoritarismo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es estar bien informado. Lo segundo es, no siempre lo que coincide con mi pensamiento es lo correcto. Entonces, si yo soy de derecha, yo le creo a los de derecha y no le creo a los de izquierda. No, a ver, esto va más allá de izquierdas o derechas. ¿Qué es lo mejor para el país? Y lo mejor para el país, eso hay que apoyarlo. Sí Y es. si el presidente lo hace bien, excelente. Y si lo hace mal, pues hay que criticarlo. Sobre todo creo que la gente tiene que volverse a involucrar en política. La política toca absolutamente lo colectivo. Y lo colectivo somos nosotros, es lo nuestro, son las Sí es. calles, son las escuelas, es el agua, es la La salud. electricidad, es la salud. Mm. Entonces,
Si no nos involucramos, si no hacemos Contraloría Social, si no estamos encima de los políticos vigilando lo que están haciendo, pues esto se nos va al demonio. Así se nos fue Venezuela, así se fue Nicaragua, así se van a ir otros países también si seguimos apartándonos de la política. Una última adelante. Sí, Una adelante. última pregunta, porque esto me parece interesante. Esto es una hecatombe aquí a nivel migratorio, especialmente porque, pues, el nombre de Venezuela ha figurado mucho en New York, los inmigrantes venezolanos arrestados, pero realmente entran más chinos que venezolanos y colombianos juntos por la frontera y nadie habla de esto. Entran más indios que colombianos, chinos y chilenos y nadie habla de esto. Pero esa diáspora venezolana, ¿tú consideras que es esta población ya perdida para siempre? Porque un retorno de toda esta población que ha salido de Venezuela podría significativamente apoyar y hacer un cambio transformativo y deciden irse y abandonar Venezuela. Mira, no es fácil. Por ejemplo, yo salí de Venezuela en el año 2000, los 24 años del lado de afuera. Ahora me casé con una colombiana, vivo en Colombia. Difícilmente regresaría yo a Venezuela. Mis hijos viven en los Estados Unidos. Entonces, parte de lo que nos ha pasado a la diáspora es que los padres se quedan en un lado y los hijos siguen inmigrando y poniendo raíces en otros lados. Entonces, hacen sus vidas y se desconectan. Por ejemplo, mi hijo más pequeño salió de Venezuela con 9 meses. Él ama Venezuela, pero es una cosa que nunca vio y nunca sintió, pero nunca ha ido desde desde que tenía 9 meses. Yo Hay un porcentaje importante que puede regresar, quizás la mitad regrese porque tengan familia todavía en Venezuela, porque tengan alguno que otro activo, sobre todo activos de familia que vienen de tradición, pero la mayoría se va a quedar del lado de afuera porque sus hijos se van a quedar del lado de afuera. Por ejemplo, la pelea en mi casa cuando yo vivía con mis hijos en los Estados Unidos es: en casa se habla español, no prohibido hablar inglés. ¿Por qué? Pues yo quería que fueran bilingües y yo quería que mantuvieran una raíz. Cuando me separé, eso se acabó y ahora hablan muy mal el español, pero hacen su vida, ellos son gringos, absolutamente gringos. Y eso pasa en cualquier parte del mundo, pasa en Europa, pasa en los Estados Unidos, pasa en Australia. O sea, la gente echa raíces y después, ¿cómo haces? Rompe todas las tradiciones. Difícilmente Muy vuelves a difícil. romper eso. Sí. Muchas gracias a Ivette, allá desde Dallas, Texas, este interesante diálogo que hemos realizado hoy, al profesor Orlando Goncalves, como siempre. Estaremos pendientes para seguirle el termómetro a estos temas que son vitales para la economía colombiana y la economía latinoamericana. Una excelente tarde para ustedes. Feliz. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Feliz tarde, Ivette y profesor Goncalves. Muchas gracias por participar hoy. Y cerramos con dólar. Sí, señor. Luis Alberto. 4.133 pesos por cada dólar, hoy cerrando positivo el 1.18%. Y recordábamos los datos principales de la economía colombiana: meta de inflación, que es el 3%, recordemos que está en el 7.18, pasó del 7.16 al 7.18, y recordemos que la tasa de interés por parte del Banco Central bajó 50 puntos básicos del 11.25 al 10.75. Falta mirar, Luis Alberto, oyentes, cómo se comporta esta baja de tasa con respecto a la inflación que venía rebotando. Sí, el gerente del Banco de la República entregó un informe de la tasa de inflación. En algunos sectores bajó, no bajó alimentos, pero en general no ha habido un problema, dijéramos, de brote inflacionario. No ha podido bajar lo que se quisiera, pero realmente tampoco ha habido unos incrementos 4 meses estacionales. Sí. Pero de rebote. Sí, no ha habido un incremento, o sea, no hay un brote inflacionario, que es lo que preocupa. Lo otro es que ha tocado, por ejemplo, el incremento de los peajes, que eso el ideal sería no hacerlo. Pero ¿cómo no hacerlo si tenemos unos convenios, unos contratos, unos inversionistas que tampoco se les puede quedar mal? Y que toca responder por unas obras. Exactamente. Entonces, es una dialéctica que debemos entender y debemos ser comprensivos, como dice el profesor Goncalves. No importa que sea el gobierno izquierda o derecha, Sí, toca tomar medidas de ese estilo. Pero llegamos al final de Panorama Económico, un excelente diálogo hoy de este tema, Venezuela y su impacto económico, con la dirección general de Luis Alberto, doctor José Gregorio Hernández. Una historia para no repetir. Claro.
Hoy estuvimos con ustedes Alejandro Velandia, Ivette Silva, Orlando Goncalves, Jimena Charre, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. En la próxima semana nos encontraremos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.